La semana pasada yo compartía un pensamiento que recurrentemente viene a mi corazón. Generalmente parte por una temática familiar y que rápidamente se sitúa en la iglesia, obviamente. Nuestra manera de vivir, de pensar y de sentir ya no es posible sin que todas nuestras cosas, metas, pensamientos, dolores y alegrías estén no relacionadas con la iglesia. No podríamos vivir de otra manera hoy por hoy. Entonces, las problemáticas y las preocupaciones que pronto genera la familia, algún pariente, una charla, una visita, algo que uno vio, una problemática que llegó a los oídos nuestros como viejos para ver la posibilidad de ayudar, genera esta preocupación que hice mención al principio de la prédica de la semana pasada. La gente vive como olvidada, como desconectada, como no dando importancia de que la razón de estar relacionado con el Señor a través de la iglesia conlleva que aquí está en juego su futuro eterno, donde usted pasará el resto de su existencia. Siempre he dado el mismo ejemplo porque me parece absolutamente comprensible y simple. 80, mi suegra tiene 92 o 93 años, desde que la anotaron, no sé cuántos pasaron y que lo anotaron. Una vida larguísima. Nos parecen 100 años. Y siempre digo lo mismo, ¿qué es comparar 100 años con la eternidad? ¿Qué es 100 años en algo que no tiene principio ni fin? No es nada, es un chasquido de dedos. Y a nosotros nos parece largo ese tiempo. 100 años ¿para qué? Para determinar dónde usted pasará ese tiempo sin fin. Y la gente vive despreocupada absolutamente. No está dentro de sus prioridades o dentro de sus ocupaciones el pensar cada día y que depende su existencia futura en su relación con Dios. Está profetizado, lo hemos hablado muchísimas veces, de boca del apóstol Pablo, utilizado por el Espíritu Santo, diciendo a Timoteo que nosotros somos la peor iglesia de la historia de la iglesia. O sea, la iglesia de los últimos tiempos es la iglesia con mayor cantidad de falencias y de pecados que registra. No nos preocupa mayormente la congregación. No nos preocupa mayormente la relación íntima con Dios. Venía leyendo un montón de cosas, me cruzaba o me recordaba diciendo cómo se identificaban a los cristianos, cuál era la carta de presentación de los cristianos del primer siglo. Había una persecución por algún emperador romano, la gran mayoría de todos los conocidos morían, comidos por los leones, presos, quemados, saturados de petróleo o algo parecido, de cebo, prendido fuego para alumbrar los jardines de Nerón. Eran crucificados, eran utilizados para el circo romano, y alguno que lograba salvar su vida, la primera pregunta que se le hacía cuando llegaba a la iglesia es: ¿cómo es que vos no moriste en manos del Imperio Romano? Porque había solo dos razones: o negar a Cristo, o haber dado toda la persecución y metido en una cueva, cosa que era muy difícil.
Se dudaba de aquellos que salvaban su vida cuando había persecución romana. La carta de presentación era las huellas que dejarían las torturas, el nombrar a toda su familia desaparecida a manos de los romanos, pero el que salvaba su vida era bastante cuestionado para ver si era un verdadero cristiano. De ese tiempo a esta parte han pasado muchos siglos, pero han cambiado demasiado las cosas. ¿Cuál es la carta de presentación de hoy de aquel que se acerca a una iglesia diciendo que es cristiano? ¿Cómo nos presentamos nosotros delante de nuestro Dios cada día? Cada uno de nosotros tiene sus propios procesos. Lo que Mauricio oraba y lo que Cristina decía y lo que declaraba Claudia es muy cierto. ¿Quién de nosotros no ha tenido estos pozos, ¿no?, de ánimo, estos pozos depresivos o semidepresivos? ¿Quién no se ha cansado? ¿A usted le cansan sus problemas, le cansan sus preocupaciones familiares exclusivamente de su casa? ¿Le cansan o le da lo mismo? Multiplíquelo eso por 40, 50, 60 familias, personas, perdón. Multiplíquelo. Los pastores estamos involucrados en todos los problemas que usted tiene. Y claramente hay momentos en donde uno también tiene la tendencia a sentir esa falta de fuerza, falta de apoyo, falta de comprensión, falta de paciencia. Sobre todo cuando uno ya va teniendo sus años, ¿no? Yo de 28, pero igual, ¿me entienden? Mi esposa tiene 72, lo digo claramente, 72 para 73. Ah, tiene 72. Usted le puede pedir plata y se la va a dar, pero no le ponga un año más porque ya nació. Entonces decía que, ¿cómo uno enfrenta estas preocupaciones? ¿Cómo usted hace con los familiares que en otro tiempo han servido fielmente y efectivamente al Señor? Y de repente usted lo escucha decir cada cosa que... ¿Vio los emoticones que hay un corazoncito allí que está todo rajado así en el medio? Bueno, es una fotografía a la vez con el corazón. Te parten el alma con las cosas que creen, con las cosas que valoran o con las cosas que dejaron de valorar. Entonces uno piensa, ¿cómo es posible que las personas vivan con esta directiva, con esta idea de buscar la presencia del Señor para estar semi-preparado para poder esto? A nuestro diácono y a mí nos pasa, seguramente a algunos de ustedes también, que perseguimos a un montón de hermanos por teléfono. Cometen esa travesura adolescente, que preparan el teléfono para que no te marque el azul, pero que lo lea. ¿Entiendes? Entonces, como no me contesta el hermano X-Men, le llamo a la mamá. ¿Tu hijo está con teléfono? Sí, acaba de hablar con él. Ya, gracias. Esta despreocupación lastima mi corazón. Me viene un pensamiento recurrente a mi vida. ¿Qué hacer? ¿Cómo orar? Les dedico bastante tiempo a esta oración. ¿Cómo orar para que ese corazón cambie, para que valorice la posibilidad de que Cristo se cruzó en tu vida y te dio una invitación de redención? Y vos ves que los corazones se enfrían, se endurecen, los ojos se cegan, la gente cambia de prioridades. Le paso a mis familias,
o a alguno de ellos. Le pasa a tu familia, a alguno de ellos. Le pasa a nuestros vecinos, a gente que se ha ido de aquí porque el pastor no usa corbata. Se ha ido de aquí alguien porque lo hemos tenido 18 minutos de pie, por nombrar algo de nuestra extensa historia de esta experiencia con gente que en algún momento se llamó cristiano. Y el otro día les decía que la única manera de poder llegar al reino no era haciendo una famosa frase tan repetitiva y tan rellena según mi criterio, ¿no? Acepto a Cristo como Señor. Trabajé en las campañas de Gigi Ávila cuando se hacía en los estadios. Fui consejero en aquella campaña. Pasaron 20.000 personas al final. 10.000 que iban acompañados con otros 10.000, que eran familiares, amigos o cristianos, que los agarramos de la mano bien fuerte y no van a hacer cosas que se quiera devolver para la grada. ¿Entiendes? Agárrelo, no, van para. O sea, la mitad ya eran creyentes. La otra mitad iba de curioso, la otra mitad iba por el milagro. Se gastaban grandes cantidades de dinero en esa campaña. La cosecha era muy pobre. No había una relación lógica entre el gasto y el fruto de lo que se hacía. Cuando uno llenaba los papeles, las tarjetas de las personas, y después tuvimos la tarea y la bendición de visitar un montón de tarjetas en sus casas con las direcciones que ellos daban, un alto porcentaje, pero altísimo porcentaje de esa gente que pasaba al frente, acompañaba de otros cristianos, había estado en la iglesia muchas veces. No era la primera vez que pasaba a una invitación. Había estado en la iglesia evangélica participando. Le oraban, buscaban un milagro. Pasó un hecho real en una iglesia donde había una ancianita sentada allí en una banca. Y una persona siempre pasaba al frente. Y el pastor todo el tiempo le oraba. Y todo el tiempo, como por ahí caía y se iba lleno de la presencia del Señor. Hasta que un día la abuelita dijo: pastor, no lo unja más. Porque ese hermano tiene una pérdida. Usted lo llena y pierde todo lo que usted le llena. Todos los domingos pasaba. Y no era cierto, era cierto. De algún lado perdía la unción, de algún lado perdía la bendición, de algún lado perdía la visión, la observación de la meta. A mí hay gente aquí que pertenece, declaran pertenecer a Jesús de Gloria, que por años no me he podido sacar a sus vidas de mi corazón, para orar y orar, insistir, buscar y orar, insistir y buscar. Debe ser la tarea que Dios me ha dado. No los puedo dejar fuera de la oración. Son como un mal necesario. No es aceptar la frase. Juan 17 mencionábamos que conocer a Dios o conocer a Cristo verdaderamente es conocer las Escrituras para conocer al Padre. No es por asistir, no es por repetir de memoria, no es por saber un par de canciones, es por buscar en las Escrituras y en la oración una relación con nuestro Dios para conocer a Cristo. Y vimos algunas pautas de lo que hace un verdadero discípulo. Se sumerge en las Escrituras, aprende a creer, aprende a obedecer, debe fluir amor, debe aprender a perdonar en su relación. Y me quedé con una sensación interesante cuando leíamos allí en Efesios 3, cuando leíamos que el Cristo habitaba toda la plenitud de la realidad. O sea, todo lo verdadero de Dios estaba en Cristo, aun cuando Él era verdadero hombre. Se autolimitó a sí mismo en algunas cosas,
pero era verdadero Dios. Toda la plenitud de la deidad estaba en él. Conocer a Cristo es lo más importante que debe estar en la vida del creyente. Si usted no aprende a amar las Escrituras, tarde o temprano sentirá la necesidad de bajar los brazos. Si usted no aprende a encontrar a Cristo en las Escrituras, si usted no aprende a abrir ese corazón de par en par para que el Espíritu Santo tome esa palabra escrita, Pedro dijo que es la mejor profecía, la palabra escrita. Y el Espíritu de Dios nos ponga esto y nos revele en nuestra mente lo que significa. Y si usted no logra enamorarse de este glorioso Cristo, nunca podrá estar en paz y tranquilo, esperando el regreso de Cristo. Cristo dijo que si nosotros lo conocemos a Él, conoceremos a nuestro Padre. En Él habitaba la plenitud de la deidad. O sea, el verdadero Cristo nos mostraba el verdadero Padre. Ahora, nosotros nos hemos tenido un problema porque ¿cuánto conocemos del verdadero Cristo? Porque si no conocemos de verdad a Cristo, no conoceremos nunca de verdad al Padre. Necesitamos ser personas bíblicas, no por el conocimiento, por la mera intelectualidad que nos provoca la Escritura. Es que en ella está la revelación, es que en ella está el ejemplo de lo que Cristo hace, es que en ella está la modalidad de cómo vivía Jesús, es que en ella está la revelación a través de Cristo de cómo siente nuestro Padre Celestial. Conversamos como a la 1:30 de la mañana con mi hija. Ella no me visita nunca, pero cuando va me visita en horario extraño. Un día sábado a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, que yo estaba preparando una prédica. Y acomoda mi oficina, acomoda el silloncito. Y se me pone a contar esta canción. ¿De dónde vienes? Le digo a esta hora. De recorrer el mundo y tu alrededor. ¿Usted sabe quién hizo esto? No lo diga. ¿Se acuerdan del libro de Job? ¿De dónde viene Satanás? De recorrer el mundo y tu alrededor. Ella me contestó eso. Estuve a punto de decirle que estaba vuelta que le da, pero no le quise. Y comentábamos allí la maravillosa situación que se provoca cuando uno empieza a dejar que Dios actúe en nosotros. Cuando Dios te empieza a revelar esos pequeños detalles, cuando vos sentís de que estás en la huella de la oración correcta. Y salía de allí y hablamos, no de gente nuestra, de otras iglesias, le sacamos fuera unos pares que ahora ella venía. Mire, esta chica le sabe la vida a todo el mundo. ¿Cuál es la gran respuesta cristiana? Para orar. ¿Entiendes? ¿Cómo es que sabe estar? Para orar. Y yo para orar le digo, contame un poco. El común denominador es lo que nos pasa a nosotros. Perdemos el objetivo de conocer a Cristo. Nos dedicamos a un montón de cosas. Calmamos nuestra conciencia con un montón de otras. Creyendo que haciendo algunas cosas, creyendo que dedicándonos a hacer demasiadas tareas, calmamos un poco el, paréntesis, entre comillas, el enojo de Dios. Cuando lo único que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos confiadamente a su trono. Le contaba en esta charla de madrugada, yo terminé hija mía para tu conciencia, me acosté a las 4:20 y a las 6:30 me levanté de vuelta. Yo a las 3:30. Por tu culpa. A las 3:30
Bueno, y le contaba a ella de que escuchar, leyendo y estudiando y escuchando música cristiana en mi oficina, una canción de Alex Campos, en donde él relata seguramente una experiencia personal, que cuando conoció a Cristo, Cristo le decía, yo te anhelo, Cristo le decía, yo te anhelo, yo te deseo, yo di mi vida por ti, yo quiero estar contigo, yo quiero tenerte cerca, yo te estoy anhelando, yo te estoy buscando apasionadamente. Le decía, relataba a Alex Campos en la canción que Jesús le decía, y él le daba respuesta a eso. Y yo le manifestaba a ella que, qué maravilloso, ¿no? Quizás sería, le decía, engreído decir, no, Jesús siente para todo lo mismo. Podríamos decir, no, Jesús está apasionado con todo porque le buscamos todo, como lo buscó en su momento Alex Campos. La canción a taller del maestro fue esperando que su cáncer de cuerdas vocales lo sanara todo el Señor. No había otra opción. Y él estaba dispuesto a esperar y a suceder lo que sucediera con este hermano. Dios le sanó las cuerdas vocales de aquel cáncer que él tenía. ¿Habrá orado rápido para ir a trabajar? ¿Habrá orado tarde en la noche con sueño y pegó los 3 cabezazos a los 10 minutos? ¿O habrá dedicado horas de búsqueda a ese Cristo? De quien él relata que le manifestaba Cristo, estaba deseoso de estar. Yo le decía, algún día, porque será orgulloso, engreído decir que por fin siente lo mismo. Pero sí está en mi corazón que algún día el Señor desee ferviente y apasionadamente estar conmigo. Para eso debo orar, para eso debo cambiar mi vida, para eso debo reconocer mis pecados, para eso debo dedicarle mi vida a conocer a Cristo. Deseo fervientemente en mi corazón que usted hoy se vaya de aquí con la preocupación clara y puntual de hacerse un autoanálisis de cuál es su búsqueda, cuál es su directiva para tener esta verdadera relación con Cristo. Tengo nietos que están allí fuera, adolescentes en una vida complicada. La adolescencia. Tengo nietos que no están congregando. Cuando yo no tenía ni un solo nieto, le decía a mis hijos, yo no quiero nietos. Porque criaturas mal criadas ya están ustedes. En un mes me encartaron todos. No quería nietos y en un mes me dieron dos. 20 días una diferente de el negro ese que está allá afuera es el primero. Todas estas canas de este lado son de él. Y las de acá son las del David. Y las de acá atrás son las del Josu. No se queda atrás la Sarita, no se queda atrás la Jael, la Zoe, el Mica, ¿no? Y ahora tengo otras dos. La Margarita tampoco se desperdicia. La que por ahí más acomodada está de la manera, más o menos. Más o menos. Por ahí también se le sale la chancleta de este cosa. Hoy vivo pendiente de mis nietos. Amo a mis nietos. No me son indiferentes. Escuche lo que yo decía. Esto usted dirá, vaya psicólogo, pero sí, voy a ir. Pero no se extraño cuando no aparecen por casa. Ya agarraron una costumbre terrible. Pareciera que van y me escupen la cabeza y se vuelven. Les explico. Yo estoy sentado, ya sea en el sillón, en el comedor, en la oficina, no importa. Y ellos van, y cada vez que van a mi casa hacen esto, van y me besan la cabeza. Me suena como a despedida, ¿no? En cualquier momento esta abuela no está, aprovechemos ahora. Pero usted,
empecé a dudar y digo, no me estarán escupiendo la cabeza. Digo creyente que son presos, pero los extraño. Me alegran la vida. Pero ¿sabe cómo me entristece cuando veo que no hay esa directiva apasionada con las cosas espirituales, con las cosas de Dios? Me preocupan que no tengan esa iniciativa de que lo más sagrado, lo más sabio que pueden hacer es acercarse a Cristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conoceréis. Y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. La profundidad del amor de Jesús. Efesios capítulo 3, versículos 17 y 19. Busque si quiere, yo lo tengo escrito aquí. Leo en el nombre del Señor. 3, 17 y 19. Efesios 3, 17. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Nos invita a conocer la profundidad del amor de Jesús, para que Cristo more con la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Este conocimiento nos sumerge en un amor que va mucho más allá de la comprensión humana. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, es que me pongo de rodillas en oración delante del Padre, de cuya paternalidad es reflejo de toda la paternidad que conocemos, tanto la celestial como la terrenal, para que nos conceda las riquezas de su gloria, para que seáis fortalecidos en vuestro interior, a fin de que Cristo pueda fijar su residencia en nuestros corazones por medio de la fe. El apóstol Pablo, los judíos oraban de pie, generalmente, con las manos levantadas y las palmas alumbrando para adelante. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que él dobla sus rodillas, es porque él oraba para que la iglesia tuviese un corazón. Estaba postrado, la palabra allí debería de ser traducir postrado, totalmente rendidos de rodillas o de panza delante del Señor, para que la iglesia pudiese tener un interés de conocer la profundidad, la riqueza de Dios y pueda tener esta relación de plantarla en el corazón de cada uno de nosotros. Él lloraba y se humillaba para que eso sucediera. Pablo reanuda la frase del versículo 1. Por esta causa empieza diciendo Pablo, ¿cuál es la causa que hace que él ore? De nuevo nos concentramos en la idea fundamental de la carta. Pablo ha trazado un gran cuadro de la iglesia. El mundo es un caos desintegrado. ¿Usted ve las noticias? John Kim-un, no sé si es primer ministro o presidente de Corea del Norte, está buscando el roña al que le cruza. Ahora que intentó y provocó a Japón, no le resultó. Ha tenido intenciones claras de compartirse con los yanquis, tampoco ha sucedido todavía. Ahora le está tirando piedrazo al techo
de Corea del Sur. Y Bielorrusia está apoyando a Rusia, que está en guerra con Ucrania. Irán es el que sostiene toda la movida extremista musulmana para que se mantenga el lío que hay en la Franja de Gaza. Polonia está recibiendo ayuda de 3 países que están allí, no me acuerdo cómo se llaman, porque el primer salto que quiere dar Putin para llegar a involucrar a Europa en la guerra va a ser Polonia. Hay 3 países allí que tienen una línea de defensa para apoyar a los polacos para que Putin no empiece a hacerle guerra a los europeos. El gobierno francés también ha sido atacado por los chinos. Los chinos están apoyando a Rusia para que le haga lío a los Estados Unidos. Este ambiente así, solo mirando la televisión, es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Olvídense un ratito sobre el narcotráfico, el tráfico de personas, la hambruna, el calentamiento global, que hemos destruido el planeta, hay un descontrol absoluto con la naturaleza. Como si fuese poco, ni la inversión. Esta convulsión mundial está en nuestras manos. ¿Cuánto puede faltar para el regreso del Señor? ¿Cómo protegernos nosotros de toda esta convulsión mundial? Hay hambre. En nuestra Argentina, que según producimos alimentos para 400 millones de personas, tenemos 1.500 o 2.000 niños muertos de hambre, literalmente de hambre cada año. Esta verdad no pasa por arriba de la iglesia. Esta verdad involucra a la iglesia. ¿Cómo actuar de manera clara dentro de la voluntad de Dios si nosotros no sabemos cómo Cristo piensa? Si no sabemos cómo siente el Padre, si no sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Descuidamos a gente que está aquí dentro, nos vamos a preocupar de los 150 rehenes judíos y de otras naciones que todavía tienen jamás en su custodia en los túneles de la Franja de Gaza. Nos vamos a preocupar de los cristianos que están orando allí en Ucrania, de lo que queda de ese país de pie, o en los subterráneos. Si no nos preocupamos de los que tenemos aquí dentro. Debemos sentir y pensar como Cristo. Debemos aprender a ver qué es lo que Dios quiere con la iglesia. Alguien dijo en algún momento algo muy cierto. ¿Es responsable la iglesia de lo que ha sucedido, está sucediendo en este mundo? Claramente que sí. Si la iglesia hubiese hecho un trabajo distinto al que se ha hecho, muchas cosas no estarían pasando. Usted me argumentará bíblicamente seguramente que son parte de las señales de justicia, pero tienen que morir en Argentina 1.500 o 2.000 niños de hambre. ¿Cuánto hemos orado por los cristianos que están en la Franja de Gaza? Hay judíos palestinos cristianos, judíos que también son palestinos por familia, cristianos. Hay rusos que están obligados por su gobierno a invadir Ucrania, que también creen en Cristo. Y hay ucranianos que están siendo muertos por aquellos mismos, que también son cristianos. ¿Qué hacemos nosotros si ni siquiera sabemos lo que Cristo quiere para nuestra vida? El designio de Dios es que todos los elementos discordantes que se reúnen en este mundo puedan ser unificados en Cristo. El único que puede unificar todos estos líos que he mencionado, algunos de ellos, se llama Jesucristo. Por eso no se puede lograr a menos que la iglesia proclame el mensaje de Cristo y el amor de Dios a todo el mundo. Por esta causa,
Es por lo que Pablo ora. Estaba pidiéndole a Dios que los que están dentro de la iglesia sean tales, que toda la iglesia sea y funcione como un verdadero cuerpo de Cristo. Un verdadero cuerpo de Cristo. A nosotros no nos gusta muchas veces involucrarnos. ¿Sabe lo que yo daría por no mezclarme los problemas que las personas tienen y que son mis hermanos? Tengo grandes preocupaciones por la salud de mi esposa. He manifestado libremente y con toda seriedad y respeto la preocupación que tengo con mis nietos. Pero tengo hijos que están fuera de la iglesia. Tengo hijos que están distorsionados en su fe. Pero sigo siendo pastor y sigo siendo cristiano y sigo con la obligación de buscar la responsabilidad de lo que Dios quiere para nosotros. A veces se me nubla el camino de mi propia familia, sin embargo no puedo desviar la visión de lo que Dios quiere de esta iglesia. John Bever en el libro La trampa de Satanás dice claramente que los cristianos que están en todo lugar no están en ninguno. Y es una trampa del diablo. Cada uno de nosotros que somos soldados de Jesucristo, bueno, como soldados, los otros serán. La palabra de Dios dice que somos soldados de Cristo. Es que estamos siendo instruidos para esta guerra espiritual. ¿Usted cree que alguien que pertenece, como dice acá, que seamos el verdadero cuerpo de Cristo, usted puede ponerse en el lugar que usted quiera? Un cuerpo no, este brazo tiene que estar acá. Lo necesito acá. Pero mucha gente no puede venir mañana y decir, no, ¿sabes qué? Me voy a esconder de vos, me voy a esconder en vos y te voy a salir de la espalda para atrás. O sea, casi me cuelga acá una cosa como, ¿no? No es posible. La mano está donde debe, dentro del cuerpo de Cristo. Usted tiene que estar donde usted debe. Y esta mano izquierda a veces ha recibido un martillazo de esta mano derecha. ¿Qué estoy diciendo? Que en el lugar que a usted le toca, que en el lugar donde Dios lo puso, va a recibir algún martillazo en algún momento. Pero eso no lo habilita para que esta mano no esté más en su lugar. ¿Se entiende? Somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros tiene que hacer la tarea que corresponde a la parte del cuerpo que necesitamos reconocer que Dios nos ha dado. Alguien dijo aquí que los pastores somos como el sistema nervioso del cuerpo de Cristo. Recibimos de la cabeza las órdenes y las transmitimos a los miembros. Algo de lógica tiene. Algo de lógica tiene. Pero tenemos la responsabilidad de conseguir de la cabeza que es Cristo la información para transmitírsela a ustedes. Pero si usted personalmente no logra entender lo que Dios quiere, no logramos entender lo que dice aquí, estaba pidiéndole a Dios que los que están dentro de la iglesia sean tales que toda la iglesia sea un verdadero cuerpo de Cristo. Por eso oraba Pablo hace 2000 años. Debemos fijarnos en las palabras que Pablo usa para describir la actitud de la oración. Me pongo de rodillas en oración a Dios. Esto quiere decir que simplemente él no es que simplemente se arrodillaba, se humillaba y se postraba por esta oración. Se postraba para que usted y yo podamos ser verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Entendiendo que la cabeza es Él. Cristo es la cabeza. La oración de Pablo con la iglesia era tan intensa que él se postraba delante de Dios en agonía de súplica. Dirige su oración a Dios el Padre. Es interesante fijarnos en varias cosas que dice Pablo en esta carta, lo cual no tenemos tiempo por supuesto, acerca de cómo es Dios el Padre. Porque en ella sacamos una idea más clara de lo que tenía en mente
cuando hablaba de la paternalidad de Dios. Dios es el Padre de Jesucristo. No es correcto decir que Jesús fue la primera persona que llamó Padre a Dios. No es correcto. Hay dos palabras íntimamente relacionadas que tienen un cierto parecido y sin embargo hay una clara diferencia en su significado. La palabra paternidad, que habla de alguien que es papá de él. No importa si ese papá no tuvo ninguna relación nunca con esa criatura. Es simplemente lo que llamamos hoy papá biológico. Eso vendría a significar paternidad. Y la otra palabra que se parece mucho, pero muy distinta, es paternalidad. Esta describe una entrañable relación de amor, confianza y cuidado por el otro. Cuando se usaba la palabra para referirse a un Dios antiguo, antes de que Jesús viniera, estaba totalmente exenta, o sea, no había ninguna palabra de amor en el reconocer la paternidad, se hablaba de la paternidad. Fue Cristo quien le puso un tinte diferente en la relación, en identificar esto. Miren, el corazón de la concepción cristiana de Dios es que es como Jesús, tan amante, tan misericordioso, tan compasivo, tan lleno de misericordia, como Jesús es, nuestro Padre Celestial es. Siempre fue su relación con Jesús como Pablo la pensó. Dios es el Padre al que tenemos acceso directo. La esencia del Antiguo Testamento es que Dios es alguien al que estaba prohibido el acceso. En el culto judío del templo, el lugar santísimo, se consideraba la morada de Dios, en la que el sumo sacerdote podía entrar, y eso solamente una vez al año, en el día de la expiación. La esencia de la fe cristiana es que el acceso es ilimitado a la presencia de Dios. Usted puede ir a la presencia de Dios todas las veces que usted quiera, en donde usted quiera. El Padre te recibe con los brazos abiertos. Venid confiadamente al trono de la gracia. Bien, yo no sé a usted, pero en términos reales nunca oramos lo necesario. Siempre nos falta oración. Porque la relación que Él depende o que pretende de nosotros está tan lejos de lo que nosotros hacemos. Está tan lejos de lo que Él pretende de nosotros. Paternalidad es esa manifestación constante de los cuidados, de los mimos, de la atención, de la protección. Eso quiere darnos el Padre a nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? No oramos, oramos poco, oramos apuradito, oramos más que nada cuando pretendemos algo, así, si le tocamos la fibra íntima al Señor y nos da lo que le pedimos. Y una vez que en su misericordia por ahí nos concede nuestra petición, rápidamente bajamos el volumen y la cantidad y la calidad de oración, porque ya hemos obtenido lo que necesitábamos. Pero Él quiere darnos protección, Él quiere darnos ayuda, Él quiere darnos ese amor que le sobra, porque su naturaleza intrínseca es el amor. Él es amor, está lleno de amor, Él es el amor hecho ser vivo. Dios nos ama tan profundamente que Él anhela estar con nosotros. Diez puntos tengo para abajo, no tengo tiempo de nada de esto, pero póngame solo su pensamiento en esto. Y recuerde lo que le dije al principio. Hermanos que nos vienen aquí, que no sé por qué. Hermanos que se van de aquí porque están 18, voy a usar unos ejemplos, 18 minutos de pie. Si nadie te prohibió que te sientes. ¿Qué importa si el pastor se pone o no se pone corbata? ¿Qué tiene de malo que nosotros le demos a nuestros hermanos algo frío en el verano y algo caliente en el invierno?
¿Cuál es el pecado que mientras escucha la palabra de Dios pueda tomar un sorbo de algo tibio para calentar las tripas? ¿Dónde está el pecado de esto? Gente se ha ido de aquí por eso. Gente se ha ido de aquí por eso. Gente se ha ido de aquí porque le damos lugar a los jóvenes. Jóvenes que le podían enseñar consagración, que le podían enseñar dedicación y responsabilidad a estos mismos que criticaron y se fueron, porque ¿cómo le dan a los jovencitos y a mí? ¿Cómo centrar ese criterio en esta demanda y en este ofrecimiento de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo entender entonces que cuándo lograremos que la iglesia funcione como Dios quiere si ni siquiera tenemos la precaución de ver qué es lo que Dios quiere con nosotros? No conocemos a Jesús, no conocemos al Padre. Dios es el Padre de la gloria, el Padre glorioso. Aquí tenemos la otra cara de la moneda. Si hablamos solamente de la accesibilidad al amor de Dios, fácilmente nos volveremos extremadamente sensibles por todo. Pero la fe cristiana se goza en la maravilla de la accesibilidad de Dios, sin olvidar jamás su santidad, su gloria, su grandeza. Yo voy allí a la presencia de Dios en el nombre y con los méritos de Cristo. Él dice que puedo ir todas las veces que quiera a su presencia. Él sigue siendo glorioso, santo, eterno, maravilloso en todas sus características infinitas. Glorioso, perfecto, creativo, lindo. Y yo voy allí con todo mi pecado, con toda mi vida, con toda mi carnalidad, con todo lo que el mundo provoca en nuestras vidas, pero respetando la santidad, la gloria y la grandeza de Dios. ¿Qué hace Él? Me mira a través de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué usted puede ir libremente a la presencia del Señor? ¿Por qué no viene un rayo y nos parte en cuatro cuando nos presentamos delante de este Dios Santo? Porque cuando Dios lo mira del cielo, ve la sangre de Cristo sobre nosotros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La justicia de Dios, el primer regalo que Dios le regaló a usted, la justificación. Todo lo malo que teníamos nosotros fue clavado en la cruz de Cristo. Y todo lo bueno de Cristo fue puesto en nuestra cuenta personal. Cuando Dios te mira, te ve como Cristo, te ve santo, te ve perfecto, como si nunca hubiese pecado. Y aún así nosotros dejamos de orar, y aún así dejamos de congregar, y aún así dejamos de cumplir con los mandamientos. Aún así vivimos el Evangelio a nuestra propia estatura y medida. Olvidando que los mandamientos y las reglas en este negocio las pone Cristo, las pone nuestro Padre Celestial. Dios recibe al pecador, pero no para que trafique con su amor permaneciendo en el pecado. Dios es santo y los que buscan su amistad deben también vivir en santidad. Dios es el Padre de todos. Ninguna persona, ninguna iglesia, ninguna nación tiene la exclusividad de la relación familiar con Dios. Este fue el error que cometieron los judíos. La paternalidad de Dios abarca toda la humanidad, y esto quiere decir que debemos respetar y amar a todos los seres humanos por igual, creyentes o no creyentes. Dios es el Padre a quien debe dar gracias. La paternalidad de Dios implica y refleja y deja expuesta la deuda humana. Es una equivocación creer que Dios nos ayuda solamente en nuestras situaciones extraordinarias. Como Dios derrocha sus dones tan regularmente, los tenemos tan automatizados que simplemente desaparecen de nuestra vista todas las cosas que Él nos da. El cristiano no debe olvidar nunca que le debe
a Dios, no solamente la salvación de su alma, sino también la vida, el aliento y todas las cosas que tiene. Le debe el aliento, le debe la familia, le debe el matrimonio, le debe los hijos, le debe el trabajo, le debe la salud, le debe tener la posibilidad de salir, tener la posibilidad de acostarte, de levantarte, de movilizarte solo, no necesitar que nadie te lleve, la posibilidad de amar y de ayudar. Todo se lo debemos a Él. No le debemos solo la muerte de Cristo. Todo lo que somos, la creación de Él sobre nuestra propia existencia, se la debemos a Él. ¿Qué hubiese pasado si en este plan redentor y glorioso a Él se le hubiese ocurrido no crear a un tal Luis? No pasaba nada. No crear a un Mauricio, no crear a un Gonzalo, no crear a un Hernán, no crearlo simplemente. La creación sobre nuestra propia existencia se la debemos a Él. Le debemos todo. Dios es el desechado de toda verdadera paternalidad. Esto impone una tremenda responsabilidad a todos los padres humanos. A todos los padres humanos. Enseñamos a nuestros hijos que llamen a Dios Padre. Y la única idea que tus hijos van a tener de la paternalidad de Dios es el ejemplo de padre que tú le des en tu casa. No importa cuánto yo le predique sobre el modelo de Dios como papá. No importa cuántos estudios bíblicos le hagamos sobre el tema. La imagen que tus hijos tendrán de Dios como padre será la imagen que tú le regales en tu casa como padre. Es por esa razón que en el mundo espiritual las personas que han tenido problemas con sus padres tienen tanta dificultad para relacionarse con Dios como papá. Es por eso que las personas que han tenido problemas de sumisión, problemas de respeto, problemas de relación con las autoridades, en este caso los padres de las casas, tienen tanta problemática para asumirse y respetar autoridades en la iglesia. Porque lo único que tu vida y tus hijos copiarán será lo que vean en tu casa. ¿Quieres que tus hijos amen a Dios como padre? Tienes que ser ejemplo de padre. ¿Quieres que tus hijos sean ejemplo en la iglesia? Tienes que ser ejemplo vos en tu casa. Si te destacas por vivir a los gritos como papá, ellos van a creer que lo único que hace Dios desde el cielo es gritarnos y maltratarnos. Pero si tú les enseñas a abrazar, si tú les enseñas a besar, si tú les enseñas a perdonar, si tú les enseñas a tener cuidado, si tú les enseñas a ser generosos, si tú les enseñas a cuidar las cosas, si tú les enseñas a respetar a los mayores, a respetar a las autoridades, a respetar la iglesia, a respetar las cosas sagradas, ellos van a crecer con la idea clara que todo lo que hay en la iglesia y lo que presenta a Dios es sagrado. Vos vas a reflejarle a tus hijos la imagen del Dios del cielo como papá. No tengo más tiempo. Pablo le pide a Dios en oración que su pueblo sea fortalecido en su interior. ¿Qué quería decir Pablo con el ser interior? El ser interior era una frase con la que los griegos entendían tres cosas: la inteligencia de una persona, la conciencia de una persona y la voluntad de una persona. Todo esto hace al ser interior. Inteligencia de una persona, Pablo oraba para que Jesucristo fortalezca la inteligencia de sus amigos y de sus hermanos. Quería que estuviesen mejor capacitados para discernir entre lo erróneo y lo cierto. Quería que Cristo les diese la sabiduría que les era necesaria para mantenerse en sus vidas salvos, santos, limpios y agradando a Dios.
la conciencia. Pablo pedía en oración que se hiciera más sensible la conciencia del pueblo. A veces no se tiene en cuenta la conciencia y se le deja perder sensibilidad. La conciencia en nosotros, si no le tomamos en cuenta, se vuelve un callo. Perdemos la sensibilidad. La conciencia está puesta por Dios en usted. Está puesta por Dios en mí. Cuando usted hizo algo mal y viene esa conciencia que te acusa, es el Espíritu Santo utilizándola para que usted recapacite y vuelva sobre sus pasos. Pero si usted viene esa conciencia y le tira tierra, viene esa conciencia y le tira tierra, llegará el momento que la conciencia a usted no le funcionará. Y cualquier cosa que usted haga simplemente la hará con total libertad, porque no hay algo que te motive a esa actividad. La voluntad, muchas veces sabemos que lo que es correcto y tenemos la intención de seguirlo, pero nuestra voluntad no es suficientemente fuerte para respaldar nuestros conocimientos y ponerlos en práctica en nuestras intenciones. ¿Cuántos hemos empezado dietas? Levante la mano el que empezó con una dieta. Levante. ¿Vos, mamón, no? ¿Nunca? Quise ir al pan y un día. Bueno, entonces levante la mano. Levante la mano. Lo dio la voz. ¿Nunca empezaste una dieta? No. ¿En serio? ¿Por qué? No comiste. Como Lima nueva. ¿Cuánto la ha mantenido en el tiempo la dieta? Le estamos manteniendo. A mí me duró lo que era un paquete de galletitas. No como más pan, compré 1 kilo de galletitas. Me comí el kilo de galletitas. Me comí el kilo de galletitas el primer día del... ¿Le pasa a usted? Mire, y créame que terminamos. ¿Le pasa a usted? Quiero hacer dieta. Ustedes dirán que con estos cachetes como mucha comida, mamita, como poca comida, muy poquita. Le devuelvo churrasco, bife, asado, le devuelvo la dieta. Necesito psicólogo, ya sé. Pero ¿sabe qué pasa? Ahí tengo 4 paquetitos de estos de levadura que se me van a echar a perder. No se puede echar a perder. ¿Qué tengo que hacer? Pan casero. ¿Me entienden? Tengo que probarlo para saber cómo quedó de esta área. ¿Me entienden? Mamita, ¿qué puedo comer? No sé, fíjate. Ahí tenés pan. Ella me dice eso. Termino comiendo pan. Mi problema no es la carne, mi problema no es la comida, mi problema es el trigo. El mío también. He empezado la dieta. He fracasado. Pero voy a seguir intentándolo. Igual nos pasa a nosotros con la voluntad. Intentamos, sabemos lo que tenemos que hacer lo correcto. Bueno, mañana. Y mañana, y pasado, y nos volvemos tan equivocados en nuestras acciones. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer, no tenemos la voluntad de hacer lo correcto. Hay mucho para conocer a Dios. Solo esto es más que suficiente para que nos situemos frente a Dios y digamos, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de conocerlo? ¿Qué tan agradado se puede sentir Él de nosotros? ¿Cantará en algún momento lo que le cantaba a Alex Campos? Estoy deseoso y apasionado de estar contigo porque yo morí por ti. Yo siempre he soñado llegar al cielo. Y escuchar de mi Dios una frase. En lo poco fuiste mucho. No quiero el resto, que lo mucho te pondré. No me interesa. Solo escuchar que en lo poco he podido ser fiel. Me falta muchísimo todavía para que mi Dios pueda claramente considerar que yo soy una persona totalmente fiel a su proyecto. Soy honesto.
Yo sé de mi valorización personal y esto no tiene nada que ver con el ego ni cosas parecidas, porque todos los días le doy al ego mi brillo hasta lo profundo de la técnica. Oiga, hablar una cosa con mi amigo y se sonreía porque está esa iniciativa de no quiero ser orgullo de ti, ni pelo tengo. Esa iniciativa de ser humilde. Créame que necesitamos vivir para que ustedes alguna vez, igual que yo escuche aquella frase, que lo poco que pasa al gozo de tu Señor. Es todo lo que quiero. Porque sé que detrás de esa puerta, cuando Cristo, que es la puerta, me permita pasar, todo el amor y toda la gloria de Dios que Él ha preparado para mí, la disfrutaré más allá que Él me nombre, que lo mucho me podrá. Solo me alcanza con llegar donde está.